El PAR explora los lagos junto con la Unidad de Vinculación y Comunicación de las Ciencias de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, les da la bienvenida a un nuevo ciclo de Café Científico en Puerto Montt. El Café Científico es un espacio que históricamente se remonta a fines del siglo XX, específicamente al año 1992 en París, Francia, donde en una primera instancia fueron impulsados para discutir y difundir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente se adaptaron para la divulgación científica denominándose Café Científico. En Puerto Montt, la Universidad Austral de Chile lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo es crear un espacio ameno para acercar las ciencias y tecnologías a la comunidad de una forma grata y relajada en un ambiente lúdico, a través de una breve y atractiva presentación que estimule el debate. En este primer Café Científico del año 2022, en su vuelta a la presencialidad, nos acompañó Pablo Fábrega Celada. Él es profesor de Historia e historiador de la Patagonia Norte, puertomontino de cuarta generación que cursó sus estudios en la Universidad de Concepción. Posteriormente se tituló de Magíster en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile, donde también cursó un postítulo en Desarrollo Regional y Local. Además, cuenta con un diplomado en Gestión Cultural y actualmente cursa otro en Archivística. Se ha especializado en temas relacionados a la historia territorial desde la perspectiva de la microhistoria, utilizando como principales herramientas la historia oral, la memoria oral de antiguos vecinos y vecinas, así como el relato y testimonio vivo de sus propios habitantes, gracias a lo que ha publicado 17 libros, además de numerosos artículos en revistas y diarios locales. Las y los dejamos con Pablo Fábrega Celada. Gracias por estar acá, muy importante, no por mí, sino que por el tema. Uno tiene el privilegio de poder aprender de las comunidades, de la gente mayor, y eso es lo que yo quiero invitarlos a reflexionar hoy día en la tarde, para que podamos conversar sobre el significado que tiene la historia y esta otra forma de escribir. Por favor, lo siguiente. Antes de empezar, sí, siempre corresponde agradecer que estén acá, pero también agradecer a la Universidad Austral por la oportunidad como para hacer un ejercicio que uno casi nunca hace, que es un ejercicio de reflexión sobre su oficio. Uno no tiene el título de historiador, eso no está en ninguna carrera ni en ninguna universidad, sino es algo que uno hace. Entonces, por lo mismo, es raro cuando uno tiene este tiempo como para pensar las cosas que uno hace. Y por lo mismo, me atrevo a pedirle la tarea de que, no diga que soy profesor, de que por favor al final de este planteamiento que voy a hacer, pudieran también reflexionar conmigo, porque esto no está escrito, o sea, esto es algo que se va realizando, y yo mismo he ido cambiando varios de mis métodos, conceptos, visiones, así que bienvenida a cualquier reflexión, porque de verdad es un proceso en curso. Quiero partir con una cita del primer ministro de Ciencias que tuvo Chile. Recuerden que el Ministerio de Ciencias en nuestro país, qué vergüenza decirlo, tiene 3 años y va a cumplir dentro de poco, en agosto, creo que 4 años. Este ministro de Ciencias, gracias, ya no es el ministro, pero primero Andrés Couvet, él dijo: las ciencias sirven para hacerle preguntas al universo. Y lo bonito de esta frase es que no está pensando él en las ciencias típicas, que son las ciencias más bien duras, entre comillas, porque parece obvio, pero de nosotros, los profesores de historia, cuesta mucho convencerse de que las ciencias sociales también son ciencias. Las preguntas que me inspiran para hoy día en la tarde es: ¿para qué sirve la historia? ¿Cómo se escribe la historia? ¿Cuál es el lugar de la historia? Que es un tema súper complejo. ¿Cuál es el estado del arte en la historia regional? ¿Y cómo podemos integrar la historia a todas las comunidades? Este es un manual que tiene Explora, que aconsejo mucho utilizarlo. Está, me parece, Gabriela, está en la página web. Lo hemos trabajado bastante con profesores y una guía de apoyo a la investigación escolar en ciencias sociales. Esto solamente para mencionarles, no les voy a dar la lata de leerlo, que las ciencias sociales tienen la misma metodología
obviamente aplicada a un objeto que es distinto que las ciencias duras. También decir que es súper importante en la historia, quizás es lo más importante, el contexto. Nuestro país, al comienzo, en 1812, eran solo 3 provincias. Para 1974, cuando se crearon las regiones actuales, eran 25 provincias. Y ahora, ¿cuánto vamos? 16 provincias, o sea, 16 regiones, si no me equivoco. Y probablemente dentro de poco vayan 18, así que vamos a estar de nuevo cerca a esa división que existía antes. Pero la historia de Chile empieza mucho antes. Hay que recordar, y por eso estamos parados acá en Puerto Montt, que Monteverde es el sitio arqueológico más antiguo y son más de 18.500 años. Según Ariel Dorfman, que es un gran escritor, Chile comienza en Monteverde, que es una frase de él. Pero también hay que destacar que el concepto de Chile, y es un poco polémico decirlo así, pero yo creo que en los tiempos que estamos viviendo es bueno explicitarlo, Chile siempre tiene que reinventarse. No es el mismo Chile de antes. Y esta es la imagen que teníamos de Chile antes, pero Armando Cartes, que es un gran historiador, casi Premio Nacional de Historia, en un libro que escribió en 2011 que se llama Concepción contra Chile, que recomiendo leerlo, es muy interesante su tesis, porque en realidad él decía que Chile era esto, básicamente. Desde básicamente lo que es la quinta región actualmente, la región de Valparaíso, hasta Talca, hasta el río Maule. Ese es el Chile histórico. Y Concepción durante mucho tiempo se resistió contra Santiago, contra la lista de Santiago. Y desgraciadamente perdió. Destaco también esta imagen debajo, porque lo que nosotros entendemos por Chile es básicamente lo que un personaje que se llama Diego Barrobarana en el siglo XIX escribió 15 volúmenes y él estableció las bases sobre las cuales se entiende la historia de Chile. Y este personaje fue imitado después por otros autores de distinta índole que en el fondo reprodujeron sus conceptos. La historia de Chile está contada desde arriba, me refiero a la lista, y está contado desde el centro, desde Santiago. Básicamente 3 comunas, que increíblemente hasta hoy día siguen siendo las comunas más determinantes de nuestra historia. Esta imagen que está acá es una imagen simbólica, bastante relevante. En la última batalla de los Loros, cerca de La Serena, para los que conocen por allá, en donde una provincia se rebeló contra la élite de Santiago. Eso fue en 1859. En 1826 fue la única vez de la historia de Chile en que los intendentes fueron elegidos por el pueblo. Y se acuerdan que hace cuánto, 3 años o 4 años, fue la siguiente elección. O sea, nuestro país ha sido radicalmente concebido de esa manera. Hasta el 2019. Vamos a ver cómo nos va con los nuevos cambios. También para el contexto, de explicar y contar un poco cómo trabajo y cómo he ido evolucionando también, transformándome yo mismo. Él es Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia, tiene muy buenos libros, a pesar de todas las polémicas actuales, pero tiene muy buenos libros en la época de los años 70, 80. Hay 3 corrientes básicas que son importantes en nuestra historiografía. ¿Cómo se hace historia? El positivismo, que es la más clásica, la más antigua, que es básicamente tomar las fuentes oficiales, o sea, los documentos del Estado, de las personas que gobiernan, y en base a lo escrito de las élites, porque la gente que no es de la élite no transmite de esa manera sus conocimientos, sino que oralmente se hace la historia. Barbarana es el mejor ejemplo, pero a nivel regional el positivismo y esta forma de trabajar con los documentos oficiales sigue siendo la más determinante. La Escuela de los Anales, Sergio Villalobos quizás es el mejor representante que incorpora, a partir de lo que se hizo en Francia, la incorporación del aspecto económico, social, cultural. Tiene una visión más integral, no tan lineal en la historia. Y por último, que es importante también esta corriente en Chile, el marxismo clásico, que desde la primera mitad del siglo XIX utiliza el materialismo histórico para explicar lo que es la historia. Y Gabriel Salazar quizás es su mejor representante. Sin embargo, a pesar de que yo tengo pregrado y posgrado en historia o en el área de ciencias sociales, en realidad todos esos años no me sirvieron de mucho. Al final, yo, para poder trabajar en lo que estoy trabajando, más me baso en las corrientes de la antropología y de la sociología.
especialmente en los aspectos más, digamos, técnicos o metodológicos. Estoy hablando de focus group o conversatorio, entrevista en profundidad, etc. Y sobre todo la parte conceptual. Y para mí, mi maestro es este señor que murió no hace mucho, murió hace unos 10 o 15 años. Este señor es Clifford Geertz, él es norteamericano y es el padre de los años 60, 70, la época de los hippies, de la antropología simbólica. Este señor hablaba de que para entender a una cultura uno tenía que entender sus símbolos. Y aunque parezca raro, su libro más fascinante, que se encuentra en la librería y también está disponible en internet, que es del año 1973, si no me equivoco, fue todo un trabajo que él hizo con su señora durante 10 años, que se fueron a vivir a Indonesia. ¿Y saben qué estudió este caballero en Indonesia? Las apuestas y las peleas de los gallos. Y a través de las peleas de los gallos, de entender bien cómo era esa forma cultural, entendió en profundidad cómo era la cultura indonesia. Pero estuvo 10 años trabajando en eso. Ese es como su libro madre, por decirlo de alguna manera. Las historias de vida. Entrevistar a las personas, para hacerlo yo necesito herramientas. Y trabajar de la forma como trabaja el historiador tradicional no me sirve. La historia oral. ¿Por qué es tan importante la historia oral? Porque no hay archivos. Porque en Chile solo tenemos el archivo de Santiago. Hay un archivo en Iquique y hay otro en Temuco, pero eso es por una ley que se creó en 1997 para que todo lo que tiene que ver con la documentación de los pueblos indígenas estuviera a disposición de estas comunidades. Pero archivos regionales que tengan que ver con otros temas no hay. Solo el año pasado, una compañera de curso del diplomado en archivística que les dije que había tomado, que es de Copiapó, es la primera persona de todo el país que está trabajando en el archivo regional. Pero es la única empleada del archivo regional que no está en Santiago. Me refiero directamente. La historia oral no es algo que se haya inventado hace mucho tiempo. Aquí está Paul Thompson, este es un académico británico. Esto es un cartel de cómo se trabaja en historia oral, que es más o menos lo mismo que nosotros hacemos. De trabajar, se fijan, con la visión de la historia, y hay que traer, incluye el ticket con un vaso de vino. Se fijan que no es muy distinto a lo que estamos haciendo hoy día. Pero esta forma de trabajo tiene que ver con que hay pocos documentos, que trabajamos con las minorías, que en realidad eso también es un concepto bastante relativo, porque si sumamos todas las minorías al final somos mayoría, y también con los hábitos mentales y la subjetividad. No se busca, como típico de las ciencias sociales, así como el documento objetivo de la verdad. No existe una sola verdad, sino que cada verdad es válida en su contexto. Otro concepto importante también, con el cual trabajamos, es que el patrimonio es transversal. Aquí esto no es una trinchera de la derecha o una trinchera de la izquierda. Todos somos patrimonio y todos somos parte de la historia, en mayor o menor grado, pero esto no es de una mirada solamente. La palabra misma viene del latín y es lo que se hereda. Pero ¿qué es lo que se hereda? ¿Qué es lo que es patrimonio? No lo defino yo, sino que lo definen las comunidades. Las mismas comunidades son las que deciden qué es lo que quieren preservar. Pero yendo más a historia, porque yo lo que les planteé es de antropología. Este señor este sí que es historiador. Este señor es el padre de una corriente que es la que yo sigo, no es la única, pero es la más importante para mi formación, para mi forma de trabajo, la más práctica, si ustedes quieren, la microhistoria. Este señor es Carlos Ginzburg, ha venido 2 veces a Chile, y yo por distintas razones no he podido ir a verlo, a Santiago para variar. Lo creó en los años 70. Y él habla de que para poder entender una realidad hay que partir de lo micro. Todo lo contrario de lo que hablan los historiadores. Me refiero a tradicionales y clásicos. Y por eso el trabajo en barrio o trabajo en las zonas rurales es súper importante. Ellos son más patrimonio que cualquier persona de la élite. ¿Por qué? Porque la élite de cualquier parte del mundo siempre está mirando para afuera. Siempre está mirando a Europa. Siempre está mirando a la cultura dominante. En cambio, la gente más sencilla es la que mantiene más sus tradiciones y sus costumbres, su forma de vida. Y eso sí que es patrimonio. La élite no es patrimonio, aunque parezca un poco radical lo que estoy diciendo, porque sus formas de cultura, sus formas de vida no son nativas. O sea, siempre están imitando a otros afuera.
Este es el libro madre, por decirlo de alguna manera, de Carlo Ginzburg. Se llama El queso y los gusanos, que también recomiendo leer. Es un libro genial, porque es a partir de los documentos del Vaticano, curiosamente, los documentos de un molinero del siglo XVI que fue torturado por la Inquisición. Y aparte de los gritos que transcribía literalmente el texto del archivo del Vaticano, como lo torturaron tanto, este caballero contó toda su forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo de ese molinero del siglo XVI, en un pueblito pequeño, una zona rural, cerca de Italia, cerca de Suiza, del norte de Italia, le permitió a Carlo Ginzburg entender cómo era la visión del mundo de este hombre del siglo XVI. Y eso no aparecía en ningún documento. Entonces, por eso que es tan importante, aunque no sé, con una entrevista, esta forma de entender. Otro aspecto súper importante antes de trabajar o compartir con ustedes la historia de los barrios que están en la exposición, es que un elemento clave para poder trabajar en terreno es conocer el terreno. Uno tiene que tener una perspectiva respecto a cómo ha sido su cambio político-administrativo, pero también cómo el territorio es un tema de poder, es un tema también de control, de influencia. Y además, algo que mi hijo o mis hijos adolescentes me han enseñado, el concepto de territorio ha ido cambiando vertiginosamente. Porque hoy día, para mi hijo mayor, para Camilo, que él es fanático de la música, no existe un concepto de territorio tan marcado como lo que nosotros los viejos tenemos. Para él, la globalización y, no sé, Spotify les permite a ellos tener una dimensión de territorio mucho más plástico, mucho más flexible. No es como tan estricto o tan rígido como era para nosotros, para las generaciones antiguas. Entonces el concepto de territorio también va cambiando. Es un territorio de disputa. Yendo a lo que nos convoca como ejemplo de lo que estoy diciendo, quiero compartir con ustedes algunas experiencias. Y por favor aquí vayan preparando sus preguntas o sus reflexiones, porque son aportes que he podido desarrollar, pero en realidad esto está todavía en construcción. Este plano de 1925 es de Puerto Montt. Se fijan, Puerto Montt antiguo. Aquí está la parte central. Se fijan, la plaza da directamente al mar. No había costanera. Recién la costanera se construyó o se inauguró en 1934. Pero ya aquí hay algunas poblaciones. Porque el punto de inflexión en Puerto Montt fue la llegada del ferrocarril, que está donde vivía esta Mall Costanera, en ese sector. El barrio Puerto, Bellavista y la población Modelo. Esos son los tres barrios que me gustaría compartir con ustedes un poco. Esta imagen fue un hallazgo. Nosotros nos costó harto cuando, a partir de la Municipalidad de Puerto Montt, de la Oficina de Patrimonio en ese entonces, 5 años de trabajo en realidad, con un equipo muy bueno de arquitectos, diseñadores, antropólogos, etc. Trabajamos con los vecinos del barrio Puerto para declararlo la primera zona típica de Puerto Montt. Esta foto no la teníamos en un comienzo, pero si se fijan, aquí ya está abierta la primera calle del barrio, que es Miraflores, 1909. Y no existía nada de las poblaciones de Vivienda, y acá arriba, lo que es la tercera terraza, porque esta es la segunda terraza. Recuerden que en Melipulli son 4 terrazas. No existía en absoluto. Esta foto es más o menos del periodo que empieza a crearse. Y aquí, en este sector, donde está Independencia para los que son de Puerto Montt, este sector donde está la entrada del puerto, aquí había un sector que se llamaba Angelmó. Lo que pasa es que después, cuando se construyó el puerto, todas estas casas, toda esta línea que está abajo del Cerro Miramar, y el pobre Cerro Miramar prácticamente a la mitad desapareció. Y se creó todo el puerto acá. Y el pobre Angelmó quedó reducido a un sector más pequeño. En 1958 volvió a hacer puerto, poquito antes del terremoto, que lo hizo desaparecer, y otra vez más allá, quedó más pequeño todavía. Y hoy día, cuando pensamos en Angelmó, es básicamente el mercado Angelmó. Pero en realidad era bastante más grande. Angelmó llegaba básicamente donde está la Rampla hoy día, donde está el terminal de buses.
Eso era lo que era Angelmo histórico. Acá está una de las imágenes también más antiguas del barrio Puerto. Aquí está el sector de la Marina Mercante, creado en 1943, que fue el núcleo a partir del cual pudimos desarrollar lo que es la zona típica, porque esta tenía una categoría de declaratoria, protección, como zona de conservación histórica. Ya casi no quedan casas como tan antiguas, salvo esta cuadra. Esta casa todavía está. Aquí está la iglesia. Acá está la escuela árabe siria. Y todos estos cerros están absolutamente poblados ahora de gente, como pueden ver, más o menos en perspectiva con la de abajo. Aquí hay una breve reseña que es súper importante para los vecinos. Entrevistando a los vecinos varias veces, conversando con ellos, el Cerro Miramar es clave. Y no solamente es clave para el barrio, sino que es clave para Puerto Montt. Fíjense cómo era el cerro al comienzo. No había costanera, literalmente. En 1939, ya el pobre cerro, la mitad le sacaron, por lo cual rellenaron no solamente el puerto, sino que hicieron la costanera completa de Puerto Montt. ¿Se fijan que acá no existía? Después, en 1943, fueron consolidando el puerto, y esta foto de 1953, donde existe la rampa, o sea, el sector que se llama, o se llamaba la dársena, en donde hoy día exactamente está el terminal de buses. Esta foto es bonita porque ya refleja la inauguración de obras y este documento, que es con el cual el 3 de abril de 2019 se publica en el diario oficial que el barrio Puerto se transforma en la primera zona típica. Aquí está don Guido Elgueta, que aprovechó de hacer también un reconocimiento. Él es el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, con el cual se pudo trabajar y lograr el éxito de poder crear este barrio, o proteger este barrio. Y esto es lo que está protegido. No todo el barrio Puerto está protegido, sino que esta es la zona típica, y aquí todo lo que está construido se tiene que cuidar y no se puede cambiar el estilo. Y entre ellos, no sé si alcanzan a notarlo, el Cerro Miramar. La otra población importante dentro del trabajo que he podido ir haciendo es la población bellavista. Este mapa o plano es de comienzo del siglo XX. Ya estaba la población Miraflores, que hoy día se llama Barrio Puerto, y aquí está la otra población que poca gente conoce de Puerto Montt, que es muy antigua, que es la población Muñoz. Esta calle es muy importante. Aquí está Varas, que antes se llamaba Calle Nel, porque había un estero, si se fijan, que cruzaba el sector, y esta era la salida que tenía Puerto Montt hacia el sector Chilote. Estoy hablando de Las Quemas, estoy hablando de Maurín, estoy hablando de Calbuco. Y aquí estaba la población bellavista, que fue la primera población que se construyó en la tercera terraza. Tuve la oportunidad de conversar con los vecinos más antiguos y pudimos sacar la historia. Pero para no concentrar tanto la atención, sino que más bien pueda desarrollarse la conversación posteriormente, voy a ir un poquito más rápido. Esto fue hace, ¿cuánto será? Un mes y medio, que es muy bonito, que producto de todo este proceso de recuperación de su historia, su patrimonio, de defender su barrio, etc., doña Malva, aquí está la presidenta de la Junta de Vecinos, de la Junta de Vecinos de Bellavista, y Mario Cárdenas, el famoso poeta popular, que también es del sector. A ellos se les ocurrió contratar a este joven, que es pintor, y lo que hicieron fue pedirle a él que retratara, pintara a todos los vecinos antiguos y vecinas antiguas. Y eso, que parece, entre comillas, tan sencillo, porque no fue una inversión tan grande, fue algo absolutamente significativo para los vecinos. De esto se trata la microhistoria, no solamente de armar documentos, publicar libros, etcétera, sino que en el fondo es reconocer a las personas. Y eso que parece como tan obvio, no se hace. O sea, me adelanto un poco. Aquí están mis hijos. Perdona, Emilia, este es único mío, pero estos son mis hijos también. Son 17 hijos. Y este está de polizón, pero lo traje justamente para poder atacarlo un poco, que es el libro de tercero medio de historia. Los programas oficiales del Ministerio de Educación, todo lo que es historia regional, historia local, historia de tu barrio, historia de tu familia, casi no aparece. Muy poco, o sea, depende del profesor. Pero el problema es que las pruebas estándar, homologadas, CIMSE, PSU, PDT o como se llame ahora,
desgraciadamente no se evalúan estos contenidos. Entonces queda en la buena voluntad del profesor o del establecimiento, que tenga un sello, que ojalá tenga un sello en cultura, patrimonio, el poder hacerlo. Porque si se fijan, no ha cambiado mucho cómo se enseña historia. Porque si se fijan en la imagen, que es simbólica, es la moneda, o sea, es el poder, lo que importa. O sea, cómo se estructura el poder. Y obviamente eso está muy lejano a lo que son los barrios. Este es otro barrio, la población modelo. Esta es una imagen antigua. Si se fijan, no aparece la población modelo y no aparece Puerto Montt. No sé si se lo ubican, pero aquí está Guillermo Gallardo, aquí está el Cerro de los Jesuitas, acá está el centro, ahora todo esto es la población Lins, para acá está Peyuco, y aquí está el sector de la Intendencia, actualmente. Esto es de antes del terremoto. La población modelo es de 1924. Y también, como toda población obrera, ha sufrido bastante discriminación respecto a cómo se ha ido construyendo la ciudad. Sin embargo, aquí está Ángel, se me olvidó dónde está Ángel Vargas, perdón, no te había reconocido. ¿Hace cuánto ustedes presentaron el libro? ¿Un mes? ¿También será? Más o menos. Este libro, auspiciado por el Estado, también hay que agradecerlo y reconocerlo al Ministerio de la Cultura, justamente reconoce a los vecinos y vecinas, se basa en ellos, pero también hacen el mismo ejercicio que hago yo. Me refiero a que estamos trabajando en sintonía, que es que ellos hicieron una investigación documental, o sea, buscaron en archivos, buscaron en conservadores de bienes raíces, buscaron e incluso también destruyeron muchos mitos, porque los de la Junta de Vecinos siguen celebrando cuántos son casi 150 años de la población, y en realidad es de 1924. Pero es súper importante contrastar estas distintas versiones y también dar espacio a ellos. Otro trabajo que he tenido el privilegio de desarrollar y que recién mañana a las 6 de la tarde, para invitarlos al Centro de Arte Polino Magman en Puerto Varas, vamos a presentar el borrador a los vecinos y vecinas del trabajo final que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico de Puerto Varas. Hasta hoy día, o hasta mañana, siempre lo que se muestra es esto. Es el típico recorrido por los 10 monumentos nacionales que tiene como inmuebles Puerto Varas, que corresponden a los de la zona típica, creada en 1992. Esta fue la primera zona típica que se aprobó oficialmente por parte del Estado en la región de los lagos, porque hay que recordar que lo de Chiloé, las iglesias de Chiloé es del año 2000, pero las zonas típicas alrededor de las iglesias no tiene más de 3 años, 4 años, dependiendo de la iglesia. Y que ha sido también una polémica, porque en Castro han estado los comerciantes en contra de algunas de las declaratorias. Pero lo que siempre se enseña, si se fijan en el tipo de inmueble, son las casonas alemanas. Y obviamente la colonización alemana es absolutamente parte de la historia. Pero según Emilio Hell, que es el principal historiador que han tenido los colonos alemanes acá en la zona, nunca fueron más de 8.000 o 6.000 las personas que entre 1852 y 1880 llegaron acá a la región de los lagos. En otras palabras, nunca fueron más del 5% de la población. Entonces es súper importante rescatar y relevar la importancia del otro 95% de la población que no tiene ascendencia alemana, insistiendo que los alemanes son parte obviamente del patrimonio. En Puerto Varas tienen más cuidado por el patrimonio, porque es una ciudad turística y porque también sus habitantes han decidido defenderla de alguna manera, que es lo mismo que está pasando en muchas otras partes, del problema o de la amenaza, como quieran verlo, inmobiliario. El trabajo que vamos a presentar mañana es como un pequeño adelanto, es un trabajo que hicimos con los planos. Lo mismo que está pasando en Puerto Montt. Cuando yo salí del colegio en 1985, Puerto Montt tenía 90.000 habitantes. Ahora estamos cerca de los 300.000. Y peor aún, y perdonen que use una subjetividad ahí, pero se está produciendo un proceso de metrópolis, más fácil decirlo,
de integración entre Puerto Montt y Puerto Varas y también Yanquihue. Va a ser una sola gran ciudad. Y este es el Puerto Varas original, que nosotros cruzamos con temas medioambientales para ver cómo eran las quebradas, cómo eran los ríos, los humedales, y descubrimos, entre comillas, gracias a los vecinos, que muchas de estas poblaciones, como la población Monte Alegre, la población Pancosta, el sector de Colón, el sector de Arturo Prat, la conformación de estas poblaciones, que no son las del centro, de la zona alemana, que tiene que ver con también la adaptación que hizo el ser humano o las comunidades a los territorios. Al tema, yo lo que les decía delante, que es súper importante saber dónde uno está parado, conocer las características, pero ha habido un proceso de expansión enorme también en Puerto Varas. O sea, la misma situación que de Puerto Montt, lo cual también es, entre comillas, injusto. ¿Por qué? Porque esto no es casualidad. O sea, si uno mira los censos, los 3 últimos censos de los Muermos, Fresia, Maullín, etc., la población está bajando, o por lo menos manteniéndose. ¿Y a dónde van estos niños, estos jóvenes? A buscar trabajo, a buscar estudios. ¿Y dónde vienen? A Puerto Montt, Puerto Varas, etc. Entonces, siempre criticamos a Santiago, pero al final en las regiones es la misma mentalidad. O sea, Puerto Montt se lleva todo. Y eso también es injusto porque nuestra mentalidad es autoritaria, es centralista y tiene que ver otra vez con los territorios. La imagen no es la mejor, pero como mañana es la presentación ahí, tenemos que mejorarla. Pero esta es la zona típica. Lo que nosotros queremos es identificar la historia y los inmuebles de estas otras poblaciones, que son tanto más antiguas que la de la zona típica. No soy arquitecto, pero en el trabajo que vamos a presentar mañana en el CAM, en el Centro de Arte Paulino Magmar, entre comillas, descubrimos un tipo de casa. El 36% de las 188 inmuebles que identificamos en estas poblaciones son de este tipo. Y este tipo, obviamente, es claramente de colonización chilota, principalmente. Lo cual parece obvio, pero no se destaca, no se releva, no se le da importancia. Aquí está lo que les decía de la zona de las quebradas, que hoy día no se ve. Puerto Montt también tiene mucho de esto, pero las quebradas antiguamente fueron clave para la configuración de las poblaciones. Y ellos son las personas que entrevistamos. Y este caballero de origen alemán, don Guido Remain, es también parte de la historia. De hecho, ahora en la tarde lo estuve invitando a la actividad porque él es el responsable de que se haya declarado la primera zona típica de la región de los lagos, en Puerto Varas. Él, como alcalde, decidió en 1989 pedir a la Universidad de Chile que viniera con sus estudiantes a Puerto Varas para hacer este levantamiento arquitectónico que permitió que 10 inmuebles se transformaran en monumento nacional. Y lo que estamos haciendo, lo que le decía a don Guido, que era muy importante que estuviera mañana, es complementar su trabajo con otras poblaciones, con otros barrios, con otras identidades, con otras comunidades. Y aquí terminando ya, no puedo dejar mi esencia, mi identidad también, que es ser profesor. Creo yo fervorosamente que estos temas tienen que ser incorporados al currículum escolar, no de manera voluntaria, sino que tienen que ser parte del currículum obligatorio. ¿Y por qué? Otra vez un tema más teórico, más conceptual. Este señor, que vivió poco tiempo, vivió 38 años, Lev Vygotsky, es una persona brillantísima, y quien estableció que nosotros los seres humanos, para aprender en cualquier parte del mundo, en cualquier época, partimos de estas zonas de desarrollo. Uno tiene que crear conocimiento, pero a partir de tu zona de desarrollo próxima. ¿Y cuál es tu zona de desarrollo próxima? O sea, ¿qué es lo que tú sabes? Sobre eso hay que construir. Es lo que tú sabes de tu historia familiar, de tu historia de barrio, de tu historia de tu territorio, de tu historia de los más cercanos. Sobre eso hay que construir. Pero el currículum escolar enseña lo contrario. O sea, uno tiene que pedir de memoria que tienen que aprenderse los chicos la historia de Egipto, la historia de España, la historia de Estados Unidos, etc. No se hace una vinculación como debería hacerse. No digo que no tengan que aprenderse esas cosas, es parte de la historia universal. Pero lo primero es partir de donde estamos. Y eso es lo que nos falta todavía, y que tiene que ver con la estructura como hemos concebido nuestro país. Ese es el drama. Finalmente, conclusiones, hay que utilizar diversos enfoques en la historia, no tiene que ser uno solo, uno tiene que ser flexible y aprender de distintos planteamientos, distintos conceptos, fuente escrita y fuente oral, hay que darse la doble pega,
Toda conclusión que uno establece es temporal, porque cada generación lo puede interpretar de otra manera. Hay que trabajar desde los territorios, pero con aliados clave. Cada uno de estos libros yo no los podría haber hecho como lo he hecho, porque desde el 2011 he publicado 17 libros. Eso significa que es más o menos como publicación, 1 libro y medio por año. Eso es muchísima pega, porque aparte tengo mis otras pegas, y aparte soy papá. Entonces es complicado. ¿Y cómo lo hago? Porque una de las cosas primeras que establezco, y que es clave para cualquier trabajo en terreno, es tener aliados nativos, entre comillas. O sea, alguien de la misma comunidad que te vaya orientando respecto a estos relatos, a los personajes claves, entrevistas claves, etc. Eso se llama bola de nieve, que es una técnica que se utiliza para variar, no en la historia o la historiografía, sino que más bien de la antropología. Por eso no me quieren tanto los historiadores, porque como que soy un bicho raro. La historia también es muy importante saberlo como un tema más valórico, que se escribe desde abajo, fuera del centro, fuera del poder. Aunque no hay que atacar al poder, hay que seducirlo, hay que invitarlo. Todos somos parte de la historia, todos tenemos derecho a la identidad y la autoestima. Y este tema de la identidad es súper importante porque tiene que ver con lo que somos. Yo no puedo valorarme si yo no sé quién soy. Y lo digo con un poco de, digamos, tono polémico, porque hoy día está instalado este tema de que la identidad es como una especie de amenaza. Hoy día, en las discusiones que se están haciendo. Entonces, yo creo exactamente lo contrario. Un derecho básico es tener derecho a la identidad, de saber de dónde vengo, quién soy yo, para qué estoy acá, que son preguntas eternas, que siempre todos han hecho. La subjetividad tan criticada en la historiografía positivista es lo más importante para nosotros. O sea, nosotros tenemos que conocer cuál es la visión que tienen ellos. Más allá de que sea verdad, mentira, se equivoque o cierte, eso no es nuestro problema, porque nosotros tenemos que entregar la posibilidad en estos libros, relatos, etcétera, por escrito, que queden, por eso es importante que queden por escrito, que ellos expresen su punto de vista. Uno da contexto, pero todos tenemos derecho a tener una visión, y sobre los mismos hechos, distintas visiones. El historiador nunca puede juzgar, nunca puede decir, este tiene la razón, este está equivocado. Uno pone las citas, los símbolos, los análisis y los contextos, sobre todo. Hay grandes patrones, esta parte medio deprimente, pero hay grandes patrones que desgraciadamente limitan la libertad. Me refiero a que uno cada vez, mientras más escucha, más aprende, se da cuenta que uno no está libre, que hay muchas cosas que te restringen, y que son cosas que uno, y directa o indirectamente, tiene que hacer. Pero también lo bueno es que siempre hay grandes personas que se atreven a cambiar la historia, y comunidades. Vivimos momentos clave de nuestra historia nacional, donde por primera vez, ¿se acuerdan que yo les dije que recién en 1823 fue la única vez que se eligieron un intendente, y ahora hace 2-3 años? Entonces, una época en donde por primera vez los territorios están, parece, con este tema de el reemplazo del Senado, que es esta Cámara de las Regiones, parece que por primera vez van a tener expresión. Otra cosa súper importante, y por eso que hice este diplomado el año pasado en Chile, es la necesidad de crear un archivo regional. ¿Por qué? Porque no estoy hablando del archivo solamente de documentos, sino que un archivo de la memoria, un archivo oral, un archivo donde, no sé si ustedes han ido al museo que hay en Santiago de la Memoria, el Museo de los Derechos Humanos, así que está cerca de la Quinta Normal, y gran parte de esos archivos no son documentos, sino que son entrevistas. Entonces uno pide escucharlas y uno se sienta y lo puede hacer, porque son testimonios muy cercanos. Así se trabaja, y ese es el tipo de archivo que necesitamos, no solamente documentos, sino que de las comunidades. Yo creo que todos estos libros y todo este trabajo de patrimonio es súper importante por esto. Uno es un puente. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy día no leen, no escriben tampoco, de menos de 30 años en general. ¿Y eso qué significa? Que ellos, la forma de adquirir conocimiento y sus visiones no es como lo hacíamos siempre, escuchando a la mamá, escuchando al abuelo, sino que ahora es a través de internet, a través del celular. Entonces, que quede el testimonio y que se le dé importancia a ellos en estos documentos, en estos libros, en esta fotografía, de alguna manera es una llamada de atención diciéndole, oye, tu papá, tu abuelo, es importante, escúchalo, y así vas a poder aprender. Eso que viene desde que nosotros somos Homo sapiens, hace más o menos unos 150.000 años, hasta hoy día, eso no hay que perderlo. Las nuevas generaciones tienen que reinventarse, pero tienen que aprender de las anteriores. Un tema pendiente,
perdonen, agradecer a la Universidad Austral, ahora voy a criticar un poco, pero no a la Austral en particular, aunque estoy grabado, no importa, que las universidades regionales en nuestra región investigan harto, pero investigan el 90% del presupuesto, estoy siendo, digamos, moderado, es para acuicultura y los temas que tienen que ver con la productividad. Pero yo creo que estos temas son absolutamente relevantes y en nuestra región hace falta más investigación en ciencias sociales. Que esto no sea solamente de algunas personas aisladas, que tratamos de hacer lo mejor posible, sino que esto también, y creo que es el deber de las universidades desarrollar estos temas. Un tema para mi jubilación, pero se los dejo planteado. Me impresiona muchísimo y me abruma a veces cómo hay gente, y les juro que es así. En Fresia me pasó el libro de la historia de la comuna de Fresia, que está acá. La ciudad de Fresia fue fundada básicamente con la creación de la estación de ferrocarriles. Eso fue más o menos 1940. Yo conseguí entrevistar a gente que estaba viva en 1940. Y esas personas me relataron, algunas, con detalle quiénes eran cada uno de los vecinos y dónde estaban. Y yo contrastando, porque hay una técnica para eso que se llama triangulación de fuentes orales, para saber si te están, no sé si sea la palabra mintiendo, porque como les decía, cada uno tiene derecho a su verdad, pero podrían equivocarse. Con nombre y apellido sabían quién vivía allí, qué se había hecho, etc. Pero otras personas, y me pasa a mí también, y tú le preguntas qué hicieron el año pasado o el año antepasado, no se acuerdan de nada. ¿Cómo funciona la memoria? Me parece espectacular como tema. Yo me temo que es un aspecto más bien químico. No tiene mucho que ver con la historia. Es algo más, digamos, de ciencia dura, por llamarlo de alguna manera. Me encantaría aprender de eso, saber cómo funciona la memoria. Creo que es un tema para la historia regional súper importante. Hay necesidad de un libro de colegio sobre la historia y geografía de la región de los lagos. Y este manual, que viene de regalo, entre comillas, para cada colegio, también tiene que haber algo que hable desde la perspectiva de los vecinos y vecinas, de cómo su historia regional, de cómo su historia de barrio, etc. Eso, como decía, tiene que ser obligatorio. Las ciencias sociales, y ese es, en mi opinión, lo más importante, deben activar al ser humano, deben inspirarlo, deben, al valorarse, el personaje o las comunidades tienen que transformarse en protagonistas. Hay que generar escuelas, y por eso agradezco mucho a Mauricio, a Pilar, a Javier que está acá, a su mamá que está acá, que creáramos la Fundación Voces Locales, que tiene una página web y que nosotros estamos trabajando en estos temas, junto con un montón de otras personas y otros proyectos en distintos territorios y en distintas comunidades. Y finalmente, es de perogrullo, pero no hay que olvidarse que en las ciencias sociales somos nosotros el objeto de estudio, y por lo tanto somos complicados, somos difíciles. Tenemos días buenos, tenemos días malos, entonces las ciencias son complejas como complejos sujetos, nosotros los seres humanos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Si quieres, iniciamos la ronda de preguntas. Ángel, te pido ayuda. Quebremos el hielo. Si puedes contar un poco la experiencia que tuvieron ustedes en la población modelo. Creo que cuando se llenó la corporación Matías Jurasek, la biblioteca Matías Jurasek en Guillermo Gallardo, estaba atiborrada de público, ¿cierto? No cabía nadie más. ¿Por qué llega tantas personas al libro cuando generalmente, o sea, como decían antes, nadie lee? Entonces, ¿por qué llegó tantas personas al lanzamiento del libro? Acá está el libro de... Quizás también mencionar a los otros autores para que no se enojen. Sí, bueno, este trabajo fue un trabajo colaborativo, no es exclusivamente mío. Yo trabajé en una parte de este libro que está compuesto por 3 capítulos. Y justamente quisimos llegar a los pobladores porque creemos que son ellos los protagonistas de la conformación de los territorios de pronto abandonados como por este estado bien centralista. A nosotros nos cautivó un poco el tema de la historia de las poblaciones porque creemos que ahí está el esfuerzo genuino del poblador en sí. Porque a pesar de las carencias o del olvido del Estado, fueron capaces de construir comunidad
por medio de la construcción de sus viviendas sociales, de sus viviendas. Este es el segundo trabajo que nosotros realizamos. El primero fue de la población Mirador, y yo creo que a mí en lo personal me ayudó mucho a, por medio de la historia local, de la historia de las poblaciones, comprender mucho más la historia como nacional que nos cuenta. Creo que fue un muy buen ejercicio. ¿Y por qué se llenan, por ejemplo, espacios como la Matías de Clase, que en realidad no eran llenos de otras personas, sino era la misma comunidad, sí, que al sentirse protagonista de algo que no es muy habitual, va, y yo creo que se pone incluso la mejor pinta para ir a un espacio de historia de barrio. Y eso a mí me hizo sentir mucho orgullo. Y eso. Muchas gracias. Súper bien. Sí, por acá. Por favor. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gastón Cárcamo. De Osorno. Bien. Ya. Y por temas de trabajo, justamente, yo soy trabajador social y he estado deambulando entre Puerto Montt y Puerto Vara los últimos meses. Yo creo que felicitar al profesor por la exposición, por su trabajo, que es un trabajo de chinos, como se podría decir, coloquialmente hablando, porque va contra la corriente. Como historiador va contra la corriente, porque finalmente, bueno, pues también tuve suerte de estudiar algunos estudios de maestría en ciencia humana, en historia, y justamente el historiador, como uno acostumbra, el historiador trabaja en su oficina con una ruma de libros y archivos, ¿cierto? Sobre la misma felicitaron a los chiquillos que tienen este tremendo libro, un trabajo gigantesco, y yo me quedo quizás con algo con dos cosas importantes. La primera, ¿cierto?, es la reaplicación del modelo centralista en los territorios, que lamentablemente es una realidad. Lamentablemente pese a todos los últimos cambios que quizás se han ido generando, pero es digno de destacar. O sea, porque tenemos mayormente, no sé, una historia de Puerto Montt, por ejemplo, pero no tan así una historia de Maullín, como usted dice, ¿cierto? O Fresia, o en mi caso Osorno, Purranque, Río Negro, se siguen replicando, ¿cierto? Los pueblos de desarrollo en economía siguen siendo las grandes polis, ¿ya? Y creo que eso es un poco lo que hay que ir deconstruyendo, y de ahí, ¿cierto?, la metodología o esta corriente historiográfica de la historia oral juega un rol preponderante. Va contra la corriente finalmente, o sea, porque lo segundo que quiero mencionar, yo hace un tiempo atrás he tenido contacto con gente de Museo de la Memoria, con Walter Robledo, por ejemplo, con Nicolás Holloway, ¿cierto?, del Archivo Nacional, y ellos, curiosamente, tienen archivos orales, pero para que ustedes sepan, ellos tienen un muy buen trabajo, o sea, no es sinónimo de criticar, pero ellos tienen testimonios de nuestras zonas, y se lo llevan para Santiago. ¿Y por qué no, por ejemplo, levantar regionalmente archivos orales? O sea, ¿por qué tenemos que ir a Santiago a escuchar una historia de un vecino de nuestra comunidad? Exacto. Parece como... Bueno, esa es un poco la lógica centralista del Estado desde que Chile nace como nación, ¿cierto? Entonces yo, más que nada, quiero felicitarlo porque ese es un trabajo que va contra la corriente. Yo soy convencido de que hay que rescatar este trabajo de la historia oral, de las memorias, de los imaginarios sociales, de las subjetividades, porque finalmente cuando uno dice tenemos que hacer historia o hay que cambiar la historia, parte de ahí, o sea, relevando o destacando el testimonio que tiene el vecino que, no sé, o sea, aquí en Puerto Montt mismo, por ejemplo, ustedes no lo mencionó, pero me imagino que ustedes ya lo han de conocer casos, como por ejemplo la Pan Perigoy. Temas fundamentales de la historia del país, que a veces inclusive hay historiadores o investigadores de otras partes que quieren hacer estudios acá y nosotros no tenemos a veces quizás los aportes o los espacios para desarrollar este tipo de estudios. O sea, yo creo que es un trabajo de todos. Sí. Te felicito y te agradezco mucho tus palabras, pero para romper un poco también los paradigmas, que siempre hay que hacerlo. Aquí tengo dos de los hijos, esta es la primera edición, segunda edición, del Camino Real. El Camino Real fue el camino más antiguo que se construyó en la región de los lagos
pero también se construyó sobre la senda de los indígenas, así que tiene probablemente miles de años. Para los que no sepan, el Camino Real, lo que hoy día es básicamente el camino que va desde los fuertes de Ancud hasta los fuertes de Valdivia, pero por el sector de la cordillera de la costa. O sea, Fresia, Riachuelo, todo ese sector que hoy día es justamente la periferia, como tú decías, o sea, que está fuera de las grandes ciudades. ¿Por qué muestro estos libros? Porque estos libros no están financiados de la forma clásica, sino que están financiados a través de fondos de competitividad, fondos de emprendimiento. Yo creo que cuando se trabaja en historia, en patrimonio, no solo hay que verlo como algo bonito, nostálgico, sino que también hay que verlo de la perspectiva práctica. Y lo que necesitan las comunidades es salir de su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En mi opinión, hay que reinventarse, uno como historiador también, y trabajar con agrupaciones que desarrollen sus negocios, pero sus negocios a partir de dos ejes clave. Uno, que sea la sustentabilidad, o sea, que no puede ser depredando el medio ambiente, depredando, no sé, los recursos naturales, etc. Que sea sustentable. Y segundo, que es súper importante también, que sean las mismas comunidades que decían qué mostrar, porque el turismo es invasivo, pero si las mismas comunidades deciden quién entra, quién no entra, cuánto entra, hay estudios de capacidad de carga, etcétera. Pero en el fondo lo que quiero decirles es que cuando uno habla de estos temas de historia y patrimonio, pero sabe que significan, perdonen que lo diga tan explícitamente, lucas, mejoramiento de la calidad de vida, no solamente las comunidades te escuchan, sino que los políticos también te escuchan. Y yo creo que por eso Gabriela adelante destacaba eso un poco en mi currículum, porque en los últimos años es algo que yo he aprendido, eso yo no lo sabía antes, yo estaba metido más en la academia. Yo creo que hay que vincular historia, territorio, patrimonio con los temas de emprendimiento, pero emprendimiento colectivo, no individual, como para poder trabajar con ellos y poder colaborar. Ahí hay más fuerza en los temas de patrimonio, tiene más perspectiva. Además, entre paréntesis, entre nosotros, entre comillas, y también es una crítica, el sistema público o concursos de cultura es tremendamente elitista. O sea, cuando tú postulas un fondar, tienes que más o menos preparar como un libro de todos los antecedentes, fundamentos, trabajos previos, etc. Y cuando uno gana, sí, wow, son 8 millones, 10 millones, y es para todo un año. Y en cambio, en Cercotec, Corfo o en las empresas privadas, tú tienes que presentar, cuando tú postulas, un anteproyecto, que es una hojita solamente. Y después de que la persona o las personas dicen, pucha, este proyecto me interesa, ahí tú lo desarrollas, pero no pierde tiempo haciendo toda esa postulación que es tremendamente agotadora y además requiere una inversión más menor. Y la mejor noticia es que en el ámbito económico, los recursos, los proyectos, 10 millones es un chiste. O sea, el proyecto más, digamos, sencillo son 100 millones, en cualquier tipo de emprendimiento. Entonces, los recursos, o si ustedes quieren la relación entre la inversión que nace de tiempo y de plata, y lo que puede uno obtener en el ámbito del proyecto más bien del área económica, son 10 o 20 veces más, digamos, asequible y más viable que lo que uno hace en el ámbito de la cultura. Por eso es importante también para nosotros, de las ciencias sociales, ir al territorio o al terreno de los emprendimientos. El tema económico es clave y para las comunidades es clave el tema económico. Si vivir en la pobreza no es pintoresco. Entonces hay que romper eso y hay que aprender a administrar recursos. Y las comunidades también tienen que aprender a hacerlo. Es la única forma para poder administrar y manejar un territorio. Hacerlo viable. Quizás profesor agregar algo más. Ustedes todo algo súper interesante, creo que es como el trabajar inserto en la comunidad. Clave. O sea, la confianza. ¿Cierto? El vínculo finalmente uno va generando. O sea, hay historias por años, ¿cierto? De estos famosos cerebros que van a robar ideas y después se van a otro territorio y publican investigaciones y se hacen famosos. Exactamente, y de eso las comunidades están aburridas. Exacto. Sí, están muy aburridas, por eso es importante hacerlo, como decía ahí, desde abajo, o sea, con ellos y para ellos. Y de hecho uno solamente es como un instrumento, por decirlo de alguna manera. No es más que eso. O sea, ellos son los que tienen que decidir. Uno puede aportar con la parte más técnica si tú quieres, porque uno, entre comillas, es escueleado, como dicen, pero
pero es porque uno tuvo, y agradezco siempre la oportunidad de estudiar, de tener buenos ejemplos, buenos modelos. Entonces, es eso, devolver lo que uno, digamos, ha tenido el privilegio de aprender. Lo que uno sabe es por ellos, no por uno mismo. ¿Sí? Yo soy Graciela Azúcar, docente de la zona norte. Una de las técnicas que a mí me gustó mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje fue las técnicas del constructivismo social. Yo no sé cómo ahora me está haciendo más sentido, lamentablemente ya jubilé. Me encantaría seguir cada vez después de escucharlo a usted, que ganas de tener nuevamente 25, 30 años para dedicarme a la docencia y con estas técnicas. A mí, como digo, me hace mucho sentido el constructivismo social, que lo estoy aplicando a nivel de universidad, y yo no sé si eso cruza también con este sistema. A mí me parece, porque realmente en ese modelo, en la universidad, que se daba una libertad total al estudiante para poder aprender de acuerdo a su necesidad, y también me encantó, digo, sí, porque eso es el aprendizaje significativo que se enseña, ¿no es cierto? Sí. Y por eso hay una tremenda diferencia entre lo que es un preescolar, a nivel de educación particular, que se enseñaba, porque también tuve la suerte de trabajar en la UNGI cuando estaba iniciándose, y los niños son libres de aprender a lo que a ellos les gustaba, aunque después también hubo hartos cortapizos que se les guiaba mucho al niño. Pero era excelente, y después llegaba a la básica y ya tenía el típico asientito, donde estaban ahí. Y bueno, pero la pregunta va más que nada al constructivismo social. Yo no sé en qué momento, porque jubilé ya hace un par de añitos atrás, y yo no sé si está vigente todavía eso, dónde y cómo se puede implementar, porque se necesitan recursos para eso. En eso no hay que tener, digamos, vergüenza alguna. O sea, los marcos teóricos van cambiando, pero drásticamente. Todo esto que estamos compartiendo acá, es de la teoría postmoderna. No tiene que ver con justamente lo que usted se estudió, pero es por la época que le tocó vivir, ¿me entiende? Van cambiando las ideas y uno tiene que ir adaptándose y aprendiendo de ellas, pero hay muchas que son antiguas, entre comillas, pero que siguen absolutamente vigentes. Yo creo que más allá del tema teórico, lo importante es estar en contacto con la comunidad. Y de alguna manera poder aprender de ella, y los marcos teóricos son fundamentales para interpretarlo, pero también siempre están actualizándose, porque esa es la forma como vamos construyendo conocimiento. Muchas gracias. ¿Usted parece que va a comentar la reflexión? Si puede, yo se escucho. Soy Marta de Muñoz. Sí. Soy parte de la historia de mi país. Y cuando hablas de la historia, yo tengo que crecer. Cuando uno es parte de la historia, porque tengo que ser parte de la historia, soy expresa política del gobierno, la conozco, de Pinochet, soy parte del año 60. Entonces, ¿por qué decía acá el joven de que todo se va a Santiago? Todo esto, toda la historia y todo lo que se escribe de alguien es con un objetivo. ¿Y por qué se va a Santiago? Porque con esto de los derechos humanos y de la prisión y la tortura de Pinochet se ha escrito mucho y se ha inventado mucho también. Yo no voy a dar testimonios a quien venga de Santiago para que lo exhiba en Santiago. Yo soy de Puerto Montt. Yo estuve en Pesacasco, de Río Negro, qué sé yo, toda esa historia negra del país la viví, de carne propia. Hoy día me alegré cuando condenaron a un ser humano a 15 años, que conozco a toda la familia y las personas que igual. Bueno, entonces te digo, ¿por qué la historia se escribe por personas que no la viven? ¿Ya? Porque si yo te la cuento, es distinto a que yo la escriba, y por eso que la oralidad es tan importante. Así es. ¿Cierto? Y eso es lo que yo voy a hacer hoy día con el año 60, del testimonio de la gente de Puerto Montt, que quiere en el museo que tenemos que sacar adelante, que es el año 60, que es un ex edificio del PDI, que está ahí votado. Y bueno, ustedes saben, un gobierno, otro gobierno, de nuevo tenemos alguna posibilidad, no porque haya un gobierno que sea de izquierda, sino que porque hay gente que está comprometida con proyectar y con resguardar la memoria. Porque yo me voy a morir, no sé, me quedarán 10 años más.
¿ya? Porque cuando pasó esto yo tenía 20 años, o sea, saquemos la cosa. Entonces, las personas se van muriendo y si estas cosas no se cuentan hoy, No quedan mañana registradas. no quedan registradas. Entonces, Sí. la idea es cuál. Sobre Puerto Montt se ha escrito mucho respecto a muchos ex prisioneros, ex torturados y fallecidos también por la historia que ellos tuvieron. Pero tenemos que dejarlo acá, tenemos que tener lugar donde dejar eso, para que la gente de Puerto Montt sepa lo que aquí pasó. Y aquí nos hemos entrampado en individualismos. Exacto. No, yo soy, Claro. el que tú eres no, porque tú no. No, yo creo que la historia la van a contar y la van a escribir y la van a dejar plasmada las personas que Exacto. vivieron la historia en Puerto Montt. Tú de eso sabes algo, Sí, sí. ¿ya? Porque yo sé que has estado muy involucrado en el tema, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos que hacer, y rescatar. Yo soy muy partidaria del patrimonio, yo tengo muchos. Y lo que es importante, y agradezco mucho tu testimonio, es que eso sea accesible. Y especialmente accesible, y pensémoslo bien, esta es la forma, digamos, tradicional o antigua que hacer. Y es bueno que quede acá, porque este formato va a durar 30, 40 años, especialmente si se digitaliza. Pero la clave hoy día es poder acceder y hablar el lenguaje de los menos 30 años. Eso significa, yo lo reconozco, a mí me cuesta, no sé, por Instagram, y otras plataformas, digamos, sociales, pero es importante que esté en el lenguaje de los jóvenes, para que los jóvenes también puedan acceder. Y que además, y allí, entre comillas, un error de su parte, que es que hoy día lo que es su testimonio, cuando usted dice que queda acá en Puerto Montt, con los medios tecnológicos que existen hoy día, alguien de, no sé, Japón, alguien de China, alguien de Europa, también lo puede ver. Y lo que pasa es que eso quiebra un poco como uno está formado, pero hoy día la globalización y los medios de comunicación permiten eso, y fantástico. Pero lo importante es que el testimonio sea acá, para la gente de acá, y eso se generaliza para todo el mundo. Hoy día asistimos, lo digo por este diplomado de archivística también que me abrió la mente, a un cambio de paradigma muy brutal, muy fuerte. Entonces también nosotros tenemos que adaptarnos a ello. Y hoy día hay más posibilidades que hace, no sé, 20 o 30 años atrás. Y eso hay que aprovecharlo. Sí, solamente agregar, Sí. agregar esto que es súper importante lo que mencionan ambos, porque finalmente, o sea, volviendo a Santiago, el Museo de la Memoria, por ejemplo, Sí, o el Archivo Oral del Parque Villa Grimaldi, sí. uno tiene que ir Personalmente. ahí, Sí. ¿cierto? Pedir Sí. una hora y te ponen audífonos, como decía el profesor, Esa es la única manera. y ahí te quedas. Sí, no hay Y posibilidad. quizás hoy en día, ¿cierto?, las oportunidades son Sí, otras, a sí, abrirnos desde las regiones exacto. para el mundo finalmente. Finalmente el impacto sería mucho mayor. Y es más, yo les voy a contar otro tema complejo, que cuando hice este libro de Fresia, tuve la oportunidad de trabajar con comunidades muy campesinas, muy sencillas, de la cordillera de la costa, donde ocurrieron los primeros asentamientos revolucionarios. Estoy hablando de la época de Eduardo Frei Montalva. Y ellos contaron algo que yo puse acá en el libro y que después lo refrendé gracias a los documentos y otros testimonios de que la cordillera de los Papilos, para los que somos de acá, que en esa época era parte de la comuna de Fresia, ahora como la comuna de Fresia era una comuna roja, entre comillas, se le castigó durante el gobierno militar o de la dictadura y se le quitó la mitad del territorio aproximadamente, y eso quedó para Purranque. Pero toda esa zona que corresponde a los primeros asentamientos campesinos, fue bombardeada por Hawker Hunter, el mismo tipo de avión que bombardeó La Moneda. Y esa historia, cuando yo la puse por escrito, generaba harta polémica. ¿Por qué? Porque la gente, incluso de Fresia, no sabía eso. Porque era gente muy humilde la que sufrió ese bombardeo. Y eso significó, y ahí otra vez vuelvo un poco al espíritu crítico, que es que también el tema de los derechos humanos se cuenta desde las grandes urbes, desde la elite de la izquierda, desde la gente más instruida, si ustedes quieren. Pero hay muchas historias de derechos humanos, de violaciones de los derechos humanos, que afectó a la gente más humilde. Y como esa gente
no tiene los medios como para llegar, no sé, para el diario, la radio, o ponerlo por escrito, muchas de esas historias también se desconocen. Entonces es súper importante otra vez hacerlo desde los territorios y actuar, como decía ahí delante, entre comillas, como puente, porque esas historias se tienen que saber. Esas personas todavía están asustadas. Entonces es súper importante que eso se repare, se conozca, se haga justicia, etc. Y eso puede pasar con cualquiera, o sea, en cualquier situación. Así que es muy importante esa perspectiva, más descentralizada, si tú quieres.